Conoce a nuestros invitados. Alan Duclos, abogado líder en la práctica de la seguridad social de México, con más de 20 años de experiencia asesorando a importantes empresas nacionales e internacionales. Isaac Evangelista, gerente corporativo jurídico laboral y de seguridad social en Grupo Peñoles, vicepresidente de la Comisión Laboral, Seguridad Social y Recursos Humanos de la CONCAMIN. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos del Engranaje? Aquí Julián Servín. Es un placer para mí dar inicio a un nuevo episodio de nuestro podcast. Gracias a todos los que nos han escuchado hasta esta ya tercera temporada que estamos justamente arrancando. Y hablando de arrancar, también estamos iniciando nuestro Congreso de Talento Evolution. Estamos ya casi por iniciarlo. Estamos justamente para darles información de gran valor y muy importante que en esta ocasión pues no estoy solo conduciendo, ¿no? Está conmigo Edgar Ballesteros. Edgar, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Engranaje. Ya has estado en varias ocasiones y un gusto, como siempre, recibirte. Gracias Julián. Un gusto, como siempre, compartir este espacio. Y como bien dices, hoy de manteles largos con dos invitados muy especiales, justo en la antesala de este Congreso Evolution. Y que para mí que me inviten a co-conducir este podcast, sin duda alguna es motivo de mucho orgullo. Y no en otra forma más que compartir y seguir llevando a toda nuestra audiencia, Julián, pues información valiosa que finalmente nos permite enriquecernos no solamente en la parte personal, sino también en la parte profesional y laboral, y que sin duda estoy seguro que va a ser de mucho valor este episodio, Julián. Claro que sí, Edgar, por supuesto que sí, así será. Y pues bueno, como justamente lo estoy diciendo, tenemos a dos invitados muy especiales aquí por primera ocasión en nuestro podcast. Alan Duclos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Es un placer estar aquí. Gracias, querido Julián, Edgar, Isaac. Un placer, un honor aquí compartir este podcast con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y también nos acompaña Isaac Evangelista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros también en tu espacio, el Engranaje, para conversar. No, muchas gracias, Julián, Edgar. La verdad es que tienen un foro de primerísimo nivel aquí con Alan. La verdad es que es uno de nuestros expertos. Les platico un poquito. Un servidor está en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en la Comisión Laboral, Recursos Humanos, Seguridad Social, donde mi querido Alan es uno de nuestros expertos de primer nivel. Y pues la verdad es que me congratulo estar en este espacio. Hay que publicitarlos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, de manteles largos, insisto, compartiendo aquí este reto con mi querido Alan. Muchas gracias. Muchas gracias. El placer es todo nuestro. Y justamente, Alan, si nos puedes platicar también un poquito acerca de ti, para que te conozcan. Claro. Bueno, yo soy abogado de profesión. Me he dedicado toda mi vida a la seguridad social, que es esta materia medio híbrida entre la parte laboral y la parte fiscal. Hoy por hoy ya está reconocida como materia independiente, todavía no. Y bueno, gracias a también el apoyo de las autoridades. Ustedes saben que estamos en una época de mucha especialización. El Seguro Social ha tomado un liderazgo bien importante en las conversaciones, pues prácticamente estos dos últimos sexenios, sobre todo en el COVID, se acentuó muchísimo, obviamente, su peso, y además se llenó de gente, debo decirlo, muy capaz, ¿no? Gente que conoce bien la materia tributaria, que era sumamente importante. Y bueno, pues muy contento de poderles platicar un poquito de lo que hemos aprendido en estos 22 añitos de práctica. También últimamente, porque la misma materia administrativa laboral me llevó ahí, veo también la parte de inspecciones, que como saben, también pues estás finalmente lidiando con una autoridad, y al ser una autoridad, pues ya directamente como abogado laboral, a lo mejor no estabas tan acostumbrado a estos principios de legalidad, digamos. Así que también yo me encargo un poco de la parte de inspecciones laborales en mi despacho. Yo tengo un despacho que se llama Monsalvo Duclos. Llevo estas dos prácticas, seguridad social e inspecciones laborales, y mis socios se encargan de la parte laboral. Así que muy contento de estar con ustedes y gracias por la invitación. Excelente, sí. No, claro, y justamente por si no lo hemos dejado en claro, bueno, Alan va a ser parte de los expositores que tendremos aquí en nuestro congreso en Evolution. Muy agradecidos por su participación, y justamente nos estará hablando pues precisamente de esta cuestión de la seguridad social y, bueno, más que nada las pensiones y su impacto en el futuro. En esta parte de la importancia que debe de existir pues para ver a más allá una cuestión no solamente de tu día a día en el trabajo, sino obviamente en tu retiro, ¿no? Luego suelen haber muchas preguntas acerca del futuro, la cuestión de pensiones, de qué calidad vas a tener de vida en tu retiro conforme a los diferentes regímenes que pueden existir. Y pues gracias por estar
No, un vas placer. a estar con nosotros. Un placer, un privilegio, además en este teatro tan hermoso, Sí. que ya nada más por estar aquí en este teatro es una gozada. Sí, correcto. Así es, estamos en el Teatro Mario Matamoros, aquí de nuestra ciudad de Morelia, Michoacán, un teatro bellísimo, y claro que sí. Gracias. Julián, pues para entrar en materia, como dicen los dos expertos abogados, quisiéramos detonar algunas preguntas para ambos, Sí. Alan e Isaac. Mucho hemos escuchado hoy en día de la famosa reforma laboral, sé que tiene muchísimas aristas, sé que tiene muchas implicaciones legales, jurídicas, fiscales, y cada uno en su materia pues tendrá mucho que compartir. Sin embargo, creo que algo que me parece bien importante para el sector empresarial en el que nos movemos dentro de AYEMAC, creo que sí es importante a lo mejor poner puntualmente en esos escenarios donde la reforma laboral viene a impactar. Y ahí me gustaría pues detonar para ambos esta pregunta. ¿Desde qué particularidad podríamos arrancar para quien a lo mejor solamente hemos escuchado la famosa reforma laboral? Sé que tiene ya algunos años, pero saber desde su cancha qué ha tocado favorecer, orientar, veía yo en tu reseña, Alan, pues que te has dedicado a orientar, a guiar a muchas empresas para favorecer justamente esas inspecciones, al igual, Isaac, en tu experiencia, sobre todo porque no es sencillo pues detonar una guía o acompañamiento a las empresas o empleados también que en muchas ocasiones se quieren asesorar, pero me gustaría preguntarles para arrancar, y empezaría Isaac, para enseguida nos comparta Alan, en cosas muy concretas o aterrizadas, de qué va la nueva reforma laboral de cara tanto a empleados como a empleadores. Ahora sí que, como dice la ley, el desconocerlo no nos exime de la responsabilidad, pero de qué necesario es prestar atención y en qué nos tendríamos que enfocar para dar atención y seguimiento a esa reforma. No, muchas gracias por la pregunta, mi querido Edgar. La verdad es que pues le tocas el punto toral de este tema. Se ha hablado mucho del tema de la reforma, pero yo creo que sí la podemos ver. Si queremos a lo mejor segmentarla, sí ha habido algunos puntos importantes. Empezaría con la más trascendental, yo creo que hemos tenido en los últimos años, que arrancamos, lo hemos venido platicando, con este tema de la reforma en materia de subcontratación, que yo creo que es por donde pudiéramos partir. Indudablemente, pues ahorita ustedes lo saben, al día de hoy en México el término subcontratación, la figura per se, está prohibida. Sin embargo, lo que permite la ley es allegarse como compañía de toda esta clase de servicios especializados. A lo mejor ahorita durante el tema de la conversación pudiéramos abundar un poquito más. Y eso ya obliga a las compañías con carácter de contratistas a tener un registro normal ante la Secretaría del Trabajo. Ahorita Alan, como especialista, yo creo que nos podrá abundar un poco más sobre lo que ha implicado bajo los ojos de la Secretaría este nuevo esquema. Sin embargo, es una parte toral que deben de cuidar las compañías, porque inclusive muchas compañías que a lo mejor no, durante su operación cotidiana, no estaban atendiendo este esquema, y no porque no se quisiera, sino porque nos llegó esta nueva regulación y fue necesario hacer algunos ajustes, tuvieron que inclusive absorber o contratar parte de ese personal de los contratistas, y pues bueno, eso te detonó varios temas en materia inclusive a nivel personal, a nivel sindical. También la reforma en materia de reparto de utilidades, yo creo que ha sido de lo más complejo que ha habido en el país, porque vino de la mano. Cuando se publica la reforma en materia de subcontratación es cuando hacen un agregado a este famoso artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, y es cuando agregan estos límites máximos que al día de hoy pues bueno, se tienen que respetar, y que indudablemente también ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación este año, en el mes de abril, pues ratifica que es constitucional el tema de los topes, ¿no? Yo dejaría en esa parte uno de los grandes segmentos de la reforma. Vino toda la reforma en materia sindical. Indudablemente ya el tema sindical es un tema que se trata por obvias razones de forma distinta. Yo creo que ya toda esta regulación internacional que tenemos, que muchas veces, bien lo comentabas, Edgar, no por desconocerlo no se debe de cumplir, pero hay algunos convenios en materia de libertad sindical, como es el famoso convenio 87, el convenio 98, ahora con la entrada en vigor del TEMEC. Todo eso indudablemente tuvo una participación importante para que nuestro esquema legal cambiara.
Hoy por hoy han habido nuevas autoridades, ya estábamos acostumbrados a hablar de las juntas de conciliación y arbitraje, al día de hoy eso ya cambió, son tribunales dependientes del poder judicial, ya sea federal o local, dependiendo el ámbito de aplicación. Sin embargo, todo esto normativa en materia sindical sí ha cambiado la forma en que se ven los sindicatos, hemos tenido procedimientos distintos, ya se habla inclusive de temas de pluralidad, que hay que empezar a entender. Aún faltan reglas por escribir, indudablemente esto se va a generar a base de criterios, pero creemos que son los ejes torales mediante los cuales se ha aterrizado y se ha implementado la reforma. Y pues bueno, yo creo que toda compañía que necesite generar una operación adecuada pues tiene que ver estos dos segmentos, porque además vienen aparejados con nuevas autoridades, ¿no? Lo que comentábamos de esta participación del Centro Federal de Conciliación o los centros a nivel estatal, que indudablemente son autoridades conciliadoras, y es la instancia para tratar de solucionar ciertos conflictos, pero es como englobaría el tema de forma muy amplia. Nos pudiéramos estar todo el podcast aquí hablando de esa parte, pero es como lo segmentaría, ¿no? No sé, mi querido Alan, en esa parte, si quisiera abonar ya sobre puntos específicos, ¿no? Con mucho gusto, qué momentazo estamos viviendo, ¿no? Sí. Como país, en una revolución regulatoria por un lado, por otro lado, es un cambio de pensamiento, diría yo, de nuestras autoridades respecto a la importancia de las relaciones laborales, y eso quisiera decir que nos agarró mal parados. Hoy el que se diga que es especialista en materia laboral lo dice sin conocimiento al 100% de toda la regulación, porque ha sido tanta y tan rápida que falta mucha interpretación por los tribunales, falta muchísimo que las propias autoridades entiendan las normas que se emitieron por parte del Congreso de la Unión, y eso nos obliga a quienes nos dedicamos a esto, quienes estamos en la frente, digamos, de la guerra, en el frente de la guerra, pues a ser muy ágiles y a tratar de interpretar de la mejor manera posible, precisamente para dar este tipo de mensajes a un público que ahorita nos está escuchando. Entonces, yo primero les diría que ante todo este reto que tenemos, hay que entender bien que en efecto México estaba pasando por un abuso en muchas situaciones, de muchas figuras, y este tipo de reformas vienen a ser una respuesta quizá no tan mesurada como nos hubiera gustado, pero sí que es un manotazo en la mesa bien dado para que reaccionemos todos. El primer manotazo que resentimos, digamos, como país de manera más contundente fue precisamente esta reforma de subcontratación. La subcontratación no es nueva, es el outsourcing. Realmente prestar trabajadores, digamos, de una empresa en beneficio de otra para que realicen ciertos procesos en un término muy general. Pero ¿qué ocurría? Que precisamente como tenemos una carga social tan importante y es tan costoso ser patrón, ya lo platicamos antes de arrancar el podcast, es muy costoso y muy doloroso porque tienes que aprender muchas cosas, pues invita a veces a la informalidad. Y la informalidad es un universo inmenso, inmenso de actividades que, pues con esta creatividad que nos identifica como mexicanos, se le hacían muy difícil a las autoridades identificar dónde estaba realmente la gente escondiendo la mano detrás del sombrero, ¿sí? Y había esquemas desde meter a todos tus empleados como socios, desde de repente hacer una empresa de pensiones, que en realidad no era de pensión, y entonces le estás pagando como si fueran pensionados, pero están en activo trabajando. O habían empresas que a lo mejor que estaban pues bajo el yugo de un sindicato que les paga a través de tarjetitas. En fin, la verdad es que con mucha creatividad, hay que decirlo, ¿no? Somos muy buenos los mexicanos para eso, pero fue tal el abuso que empezó a trascender no nada más en el bolsillo de los trabajadores, sino también en el bolsillo del Estado. Y se tuvo que poner entonces una reforma bien ejecutada, lo voy a decir, bien ejecutada, bien implementada y bien pensada, pero que sacó a todos de nuestra zona de confort, ¿sí? ¿En qué consiste esta reforma? Esta reforma lo que dice es, ya no puedes tú subcontratar personal nada más porque sí. No le puedes pedir a la empresa A, que es el patrón de sus trabajadores, que te preste a sus trabajadores y yo te pago a ti empresa y tú hazte bolas con ellos. No, eso ya no se puede. Lo que sí se puede es la subcontratación de servicios especializados. ¿Qué significa este trabalenguas? Que si tú vas a complementar mi actividad, ya sea mi actividad preponderante o mi objeto social, que es este tecnicismo cuando yo constituyo mi empresa, entonces sí se puede. Se trata de complementar actividades. No puedo yo, si soy abogado,
subcontratar abogados. Ya. Pero sí puedo, si soy abogado, subcontratar gente de limpieza. Claro. O gente de seguridad. Entonces, básicamente en eso consistió esta gran reforma que se dice muy fácil, así como lo estoy planteando, pero hay empresas enormes que tienen 1,500 proveedores. Y a ver, ponte a hacer esa revisión express en 4 meses e intenta pues, meter a todos ahora sí bajo un esquema de cumplimiento estricto. Porque ¿qué viene a hacer la reforma como novedosa? Una responsabilidad solidaria entre el que es beneficiario de esos servicios y el que los presta. Y además, como bien dijo Isaac, ahora te tienes que registrar en la Secretaría del Trabajo a través de un mecanismo que es el famoso REPSE. Y este REPSE, yo voy a tener la pistola cargada como autoridad para o prenderlo o apagarlo según tu cumplimiento de obligaciones. Ya. Entonces le voy a ir a preguntar, oye, ¿cómo va este patrón en el IMSS? Pues fíjate qué mal. Ah, sí, le apago su REPSE. ¿Cómo ves? Okay. ¿Va bien? Se lo prendo. Oye, ¿cómo va SAT, este patrón? ¿Cómo va como contribuyente? ¿Bien? Se lo prendo. ¿Mal? Se lo bajo. Y entonces cada vez que te bajan el switch, hay unas implicaciones bien importantes que afectan tanto al prestador de servicios como al beneficiario. ¿Cuáles son? En lo fiscal. Tú cuando recibes esos servicios especializados, pues lo que quieres es obviamente pagar una factura que pueda ser deducible en lo fiscal. Pues si no tienes REPSE ya no lo puede hacer deducible. Oye, ¿y el IVA lo puedo acreditar? Tampoco. Y además, como van a ser responsables solidarios, todo lo que no me haya pagado él, ahora me lo pagas tú. Y además puede ser sujeto de inspecciones laborales. Entonces, se pone básicamente el reflector ahora en el beneficiario, para que el beneficiario sea el policía, encargado de apoyar a las autoridades a un cumplimiento de obligaciones. Entonces, como ven, fue algo perfectamente bien pensado. La verdad es que sí, aplausos de pie a los creadores, que fueron muchos de esta reforma, pero te pusieron obviamente en un yugo administrativo que no estaban preparadas las empresas. Sí, correcto. Y que ha sido devastador. Ahorita estamos a 3 años de implementación de esa reforma y hay empresas que apenas están empezando a analizar. Apenas lo están haciendo, ¿no? Entonces hasta ahí dejaría este comentario preliminar, nada más para que vayamos midiendo el por qué también existen estas reformas en la mesa, porque son respuesta a informalidad que se estaba saliendo de control. Y que yo sumaría, y ahorita para cederle la palabra a Julián, que detone otra pregunta por demás interesante. Yo le escuchaba a alguien hace no mucho tiempo, es poner el piso más parejo laboralmente hablando para todas las empresas y llevar de esa informalidad a la formalidad, sobre todo porque escuchábamos historias de ultratumba de todo tipo, ¿no? De tener colaboradores cotizando al mínimo ante el IMSS, si yo contrataba mi mano de obra de mi propio giro, de mi propia empresa, subcontratarlo, y esquemas fiscales y de seguridad social que favorecían ciertos aspectos económicamente hablando, pero que creo que hoy sí es muy necesario que esta reforma laboral, lo decías hace un ratito fuera de cámaras, Alan, pues que no se quede en letra muerta, ¿no? Sino que hoy se lleve a la práctica, que favorezca esas buenas prácticas, que desde algunos espacios como Concamín se compartan esas buenas prácticas y que busquemos el cómo sí, más que buscar una evasión o no cumplimiento. Creo que es favorecer para que también la productividad, no solo de Morelia, del Estado, sino del país, crezca y cada día laboralmente seamos mucho más competitivos en este mundo globalizado, pues que no tiene una vuelta atrás, al contrario, nos reta desde el TEMEC y desde muchos frentes a seguirnos poniendo en regla en cumplimiento normativo y legal. Y fíjense que hay nada más para, bueno, un poco, comentan un tema que es clave, el tema de cumplimiento. Antes, y perdón por lo coloquial de la expresión, pero en muchas industrias se decía, es que te preocupas más por el tema de los fierros, o sea, por la producción per se. Yo creo que una gran recomendación que se puede hacer a todas las empresas ya en este nuevo ámbito, lo acaba de decir Alan, es un tema de cambio de pensamiento total. Hay que tener áreas que precisamente vigilen este tema de cumplimiento, porque lamentablemente si hay una preocupación constante solo por el tema operativo, pero se dejan todos estos factores de lado, la autoridad va a llegar a revisar y eso puede tener efectos catastróficos. También recordemos que las multas, todo este tema de la falta de acreditación, todo el tema de las multas que establece ahora la Ley Federal del Trabajo por el tema de las violaciones, pueden originar a que un patrón desaparezca en un abrir y cerrar de ojos. Por eso una recomendación que se puede hacer es verifiquen el tema de cumplimiento y yo creo que cumpliendo, teniendo esquemas ordenados, pues podemos tener una mayor tranquilidad frente a la autoridad y pues eso va a generar una mejor producción, ¿no?
Totalmente, y justamente iba a esa parte de pedirles algunas recomendaciones, porque de pronto aquí desde el sector que nosotros representamos, que es el sector industrial, la verdad es que sí está muy bien regulado esta parte precisamente de evitar subcontrataciones, de obviamente que tenga todo tu personal, pues dado de alta ante el IMSS. Realmente sí es muy riguroso y las empresas tienen que cumplir obviamente con lo que dice la ley. A diferencia de, digo, no es por desmeritar, pero incluso hay otros sectores menos regulados que de pronto pues pueden existir o evadir más fácilmente este tipo de cuestiones que platicamos. Y justo era, pues, qué le puedan recomendar precisamente a nuestras empresas, porque obviamente nosotros siempre tenemos la importancia de sumar empresas responsables, tanto la parte de sus colaboradores en primer lugar, la parte humana, y obviamente pues irnos mucho más allá de la cuestión de responsabilidad social, de medio ambiente, de ser empresas que realmente les importan este tipo de cuestiones, no nada más la parte de los números. Y me parece muy importante todo lo que nos están comentando. Obviamente aquí en México, como estamos hablando, es una transición que va mucho en la mano de que cada vez nuestro país tiene que ir más allá al nivel mundial, de ese tipo de reformas que son un bien para avanzar como país en tener cada vez derechos humanos laborales literalmente mucho mejores condiciones de trabajo. Y como comentan, no hay que irnos hacia atrás, al contrario, hay que avanzar. Obviamente de pronto sí puede generar sobre todo cierta incertidumbre, una cuestión de, a veces como comentas, de híjole, me agarró en curva, necesito personas expertas y luego los expertos siguen analizando todo lo que se viene y las cuestiones que siguen, que obviamente es un tema muy importante. Pero sí, estoy muy de acuerdo con lo que nos comentan y esto de precisamente ir más allá en todas estas cuestiones. Entonces sí, la importancia de la seguridad social y ir a la par me parece maravilloso. Y en ese sentido, para, como dice Julián, ir entrando en este cierre, como siempre dicen los expertos en televisión, el tiempo es el peor enemigo, es el peor enemigo. Pero puntualmente, ¿cómo podríamos favorecer hoy? Yo lo digo así, a veces lo que hace 6 meses era el celular de moda, en 6 meses ya llegó otro. Sí. Lo mismo pasa laboralmente en temas también de todo lo que tiene que ver con seguridad social, pero más allá del cumplimiento normativo, más allá de pues estar en regla, ¿qué recomendaciones al interior de las organizaciones podrían, pues para todos los empresarios? Hoy tenemos muchos directores, CEOs, dueños de organizaciones, personas que están en recursos humanos también, que quieren verse favorecidos con estos comentarios que ustedes nos puedan regalar. ¿Qué recomendaciones tendrían para ellos en temas pues que van muy de la mano? O sea, no puede ir, creo, una sin la otra. La reforma laboral impacta lo fiscal, ya lo dijimos, de la seguridad social, también la parte de los esquemas de contratación, ¿no? Que hoy de pronto pareciera como tan afianzado, pero hoy, vamos a decirlo así, somos una cultura tan creativa que si nos ponen 1000 candados, buscamos 1001 cómo darle la vuelta, ¿no? Correcto. Pero ¿cómo favorecer esas recomendaciones? Pues para entrar en la misma sintonía de algo que, repito, ya no tiene vuelta atrás y que por el contrario, pues la ola ya va en una altura importante después de 3 años y que hoy las empresas pues necesitan alinearse y pues seguir en ese cumplimiento. Pues mira, yo creo que algo que las empresas tienen que seguir privilegiando es precisamente la capacitación a sus propios empleados, a su base trabajadora, porque digo, a lo mejor podrás acercarte y asesorarte cuando ya tienes algún problema encima con los expertos, nos acompaña uno, evidentemente, en estos tipos de temas. Sin embargo, las empresas tienen que ser un poco más preventivas en esta parte. Yo creo que también sobre reaccionar tampoco es bueno, porque es cuando empiezan a salir estos esquemas que nos platicaba Alan, donde ya se empieza a echar mucho vuelo a la imaginación, y tienes que tener este tema de planes de capacitación bien orientados. ¿Qué es lo que requieres que conozca tu gente? Porque entre más capacitado esté tu personal, es indudable que le vas a hacer un mejor frente a todo este tipo de retos y no te van a agarrar tan mal parado todos estos temas. Sabemos que ahorita son esquemas en evolución, sabemos que muchas cosas todavía no están escritas en piedra, bien lo decían ahorita, todo lo que habíamos estudiado resulta que cambió de un año para otro y resulta que no sabíamos absolutamente nada. Entonces ahorita se empiezan a normar algunas cuestiones, pero yo creo que siempre el tema de la comunicación, uno es el tema de la capacitación, 2,
Yo creo que debe de haber mucha interacción con el tema de las autoridades. Y 3, debe de haber mucha comunicación con el personal, haya o no haya sindicatos regulando este tipo de relaciones, porque a final de cuentas yo creo que el diálogo es lo que te va a sacar adelante con este tipo de retos que tenemos enfrente, y son puntos que destacaría un servidor. Muchísimas gracias, Isaac. Alan. Sí, bueno, las empresas están conformadas de personas. Y en el fondo estamos hablando de personas. ¿Sí? Yo creo que ningún empleado responsable puede oponerse a mejores condiciones para la gente. Es verdad que, como ya explicaba, pues no todas las industrias son cumplidas, o son tan cumplidas. Y entonces ahí tenemos mucha reflexión. Pero yo creo que quitándole el aspecto romántico a la ecuación, las empresas viven de sus utilidades. Y vinculado al costo de la empresa está pues, el costo del empleo, que es muy alto, como ya habíamos dicho. Y el que tú le metas nuevas regulaciones a eso, pues solamente van dejando menos utilidad si quiere ser estrictamente cumplido. Y esa es una realidad. ¿Sí? Te cuesta directamente el empleado, a veces te cuesta más la seguridad social. Acaba de haber una reforma en el 2020 en materia pensionera que está aumentando las cuotas de seguridad social año con año. Ya empezó en 2023 y va a acabar en 2031. Vamos a aumentar 8 puntos porcentuales más. Así de fácil. O sea, hay costo directo al empleado, hay costo directo administrativo. Entonces, ¿qué hacen también los empresarios con toda esta carga? ¿No? Porque les dejas ahí 25 kilos de cemento en los hombros y luego dices, ahorita regreso en 6 horas, ¿no? A ver cómo vas. Y obviamente hay empresarios que no se van a morir porque de eso viven. ¿Cuál es su reacción natural? La informalidad. Entonces, también cuando hay una sobreregulación, si la autoridad no es inteligente en el cuidado de que esas regulaciones se cumplan, estás indirectamente invitando más a la informalidad que la que ya tenías. Y ese creo que es el riesgo y el reto, no nada más para los patrones, para las empresas, sino también para las autoridades. ¿Qué creo que deberían de hacer las empresas? Primero, el conocimiento es poder. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste. No sobrereaccionar, porque me acuerdo yo mucho cuando fue la reforma de teletrabajo. Bueno, la gente estaba volviendo loca, y no hay inspecciones ahorita, las va a ver, pero no las ha habido, ¿no? Entonces, de repente, el que tú te acerques con los expertos correctos y te puedan guiar y te puedan atender es sumamente importante para que entiendas la legislación, que son muy complejas. Lo segundo es, ya si sí tienes una regulación enfrente de ti, ¿cómo la vas a asumir? No la puedes asumir toda el primer año. Bueno, haz un plan. Se da mucho en las empresas la planeación fiscal. Es correcto. Y te sientas con tus asesores, con tu consejo, todos los últimos meses del año para planear fiscalmente el año venidero. Ahora ya te toca hacer planeación laboral. Ni modo. Y ahora ya te toca hacer planeación de seguridad social. ¿Qué prestaciones tengo a la mano? ¿Cómo hago que no se me encarezca tanto mi personal para poder tener un mejor margen de utilidad? Y eso amerita análisis. Análisis muy profundo, hacerte un traje a la medida de tu tipo de industria, el tipo de personal que estás contratando. Oye, a lo mejor sí en efecto puedes utilizar cierta subcontratación de servicios especializados y no necesariamente tienes que tú correr con todo el manejo de personal, no porque quieras evadir la carga social, se le tiene que cumplir al 100%, pero sí te ahorras el tema administrativo. Horas hombre, etcétera. Que es bastante grande, políticas, o sea, oye, que estoy dando X prestaciones en lugar de Y, pues ¿por qué no le das Y prestaciones? Si esas son deducibles. ¿Por qué no das premio de asistencia y puntualidad? ¿Por qué no das fondo de ahorro? ¿Por qué no das? Entonces, parecen boberas que están a veces escritas en la ley, pero están escritas en la ley en unos recovecos que si no estás con la gente correcta, no las identificas. Entonces, yo lo que diría es, el nombre del juego se trata de subsistir y se trata de seguir generando riqueza para poder seguir generando empleos. No puedes matar al pato de los huevos de oro y luego se acabó la fiesta, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos a las empresas? También como empleados, ¿cómo ayudamos a las empresas? No son los enemigos, claro, son los empleadores. Sin empresas no hay empleados. Y si no hay empleados, no hay salarios. Si no hay salarios, no hay producción en el país. Entonces, estamos en el mismo barco. La verdad es que son temas que pueden resultar complejos de entender cuando de pronto no estás dentro del ámbito, incluso estando dentro del ámbito son complejos, pero totalmente necesario, sobre todo yo le hago un llamado a los jóvenes que nos estén escuchando precisamente a conocer este tipo de temas que suelen ser muy importantes y solemos darlos por hecho, ahí pensamos en otras cosas,
Y es muy importante desde conocer lo que es un esquema de contratación cuando estás a punto de integrarte al ámbito laboral y que no tienes ni idea, mucho menos un esquema de pensiones, son cosas que uno deja o hace de lado. Entonces hago un llamado a que precisamente sea una vuelta para que conozcan, hablando de todo lo que comentamos aquí. Agradecer mucho su presencia nuevamente. Gracias, Edgar, también nuevamente por estar aquí conduciendo conmigo. Muy agradecido. Y pues despido este episodio, no sin antes recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como @elengranajeoficial y nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube como El Engranaje. Muchas gracias a todos por los que nos escucharon y nuevamente gracias a todos por acompañarnos. Las ideas y opiniones aquí expresadas pertenecen únicamente a sus autores y no necesariamente reflejan el punto de vista de IEMAG.